Hola, y una cálida bienvenida a esta nueva entrega de The Deep Dive. Hola. Bueno, hay una pila de fuentes sobre la mesa hoy que, sinceramente, invita a replantearse desde la raíz cómo se afronta cada mañana. La misión de este análisis a fondo es sumamente clara. Muy clara. Sí, clara aunque nada sencilla. A ver, explorar cómo construir una vida con verdadero significado. Vamos a examinar cómo es posible alejarse de esa reactividad constante que parece dominar el mundo actual para abrazar una intencionalidad profunda. Y para ello, el material que tenemos hoy es una mezcla fascinante. Combina sabiduría temporal, estrategia moderna y filosofía oriental. En las notas hay obras de mentes brillantes como Seth Godin, Robert Greene, Steven Pressfield y además una inmersión en conceptos japoneses ancestrales que han resistido la prueba del tiempo. Es un enfoque que, de hecho, resulta más necesario que nunca. La sociedad actual vive inmersa en una obsesión casi enfermiza por la velocidad, Totalmente. por la inmediatez y, sobre todo, por la sobreinformación. La mente humana recibe bombardeos constantes de estímulos que exigen una reacción instantánea, ya sea una notificación, un correo urgente o la última tendencia. Por eso, el objetivo de este programa no es hacer una simple lista de lecturas sobre qué dicen estos autores. El valor real está en entender el porqué. Exacto. El porqué. ¿Por qué estas ideas, que a menudo suponen ir a contracorriente, ofrecen la clave para lograr un progreso real y tangible? En el fondo, se trata de destilar todo ese ruido ensordecedor para poder encontrar la señal. Vale. Vamos a desgranar esto. Porque el primer concepto fundamental que aparece en nuestros documentos es algo tan simple y a la vez tan intimidante como la página en blanco. Hay una cita literal en los textos. Dice, el papel es mucho más paciente que las personas. A ver, resulta curioso pensar en esto de forma práctica. Hay que imaginarse la escena. Son las 7 de la mañana, hay un café sobre la mesa y, de repente, surge el instinto casi animal de coger el teléfono inteligente para ver qué ha pasado en el mundo. Ese reflejo automático. Eso es. Sin embargo, el simple acto de resistir ese impulso, abrir una libreta y escribir un diario, crea una brecha vital. Es un espacio de unos pocos centímetros de respiración entre un estímulo externo y la propia comprensión de lo que pasa por la cabeza. Esa imagen matutina es perfecta para ilustrarlo. El papel no juzga, no interrumpe y, lo más importante, no tiene un algoritmo diseñado para generar ansiedad. ¿Claro? Esa brecha de la que hablas es la frontera exacta entre una vida reactiva y una vida intencional. Y fíjate que esto conecta con una cita de Ralph Waldo Emerson que aparece en la investigación de hoy. No vayas por donde guíe el camino, ve en cambio por donde no hay camino y deja un rastro. Una frase preciosa, por cierto. Lo es, pero el problema es que a menudo la sociedad interpreta esta frase como si fuera el guión de una película de aventuras. Se asocia con un acto heroico, una dimisión dramática en el trabajo o un cambio radical de la noche a la mañana. Claro, suena a que hay que coger una mochila e irse a vivir al Himalaya para dejar un rastro. Exacto. Pero la realidad que plantea Emerson, si se analiza con detenimiento, es mucho menos ruidosa. Dejar un rastro es el resultado silencioso de miles de pequeñas elecciones diarias que nadie aplaude. Decisiones invisibles. Invisibles, sí. Es decidir sentarse frente a esa página en blanco en lugar de reaccionar a las redes sociales. Lo crucial es que estas decisiones se toman sin público. Y el diario, esa página paciente, es el campo de entrenamiento privado donde se forja la capacidad de tomar esas microdecisiones. Esa idea de las elecciones silenciosas y sin público contrasta muchísimo con la presión constante que existe por encontrar un propósito a gritos, ¿verdad? Y esto lleva a otro gran tema de nuestras fuentes, que aborda una de las mayores frustraciones contemporáneas, el famoso mandato de encontrar la pasión. Quienes nos escuchan seguramente habrán sentido esa presión. ¿Seguro? Es lo que podríamos denominar el mito de la pasión. Y es una trampa tremenda. Al revisar los textos de Seth Godin, específicamente su libro This is Strategy, se observa cómo desmonta esta idea con una claridad apabullante. Godin sostiene que dar el consejo de haz aquello que te apasione es, operativamente hablando, una estrategia muy frágil. Muy frágil. Sí, existe un porcentaje minúsculo de la población que logra monetizar su pasatiempo favorito desde el primer día, pero basar una vida profesional en esa esperanza es como basar la jubilación en ganar. En ganar la lotería. Exactamente. Es jugarlo todo una carta muy improbable. Es de locos pensar que se ha convertido en el consejo estándar para todo el mundo.
Entonces, si la estrategia no es buscar esa pasión escondida, ¿qué propone Godin? Godin propone algo mucho más exigente, pero a la vez mucho más bajo el control del individuo. Decidir ser apasionado por lo que se hace. Cambia el orden de los factores. Lo cambia por completo. Esto requiere un cambio de mentalidad profundo. Significa comprender que para la inmensa mayoría de las profesiones, la pasión no es el punto de partida, sino el subproducto. Es la recompensa que florece después de alcanzar la maestría y de comprometerse a resolver problemas reales para otras personas. Cuando alguien se vuelve excelente en algo, empieza a disfrutarlo. Y el modelo de negocio, la forma en que se crea valor para los demás, actúa como la estructura que hace que esa maestría sea sostenible. Para que nos entendamos, es como pensar en alguien que empieza a aprender programación o contabilidad. Al principio el código no compila o los números no cuadran, y es un dolor de cabeza constante. Nadie siente pasión por la frustración. Desde luego que no. Pero tras años de esfuerzo, cuando esa persona se convierte en el experto al que todos acuden para resolver los problemas complejos, de repente surge un amor genuino por el oficio. Naval Ravikant menciona algo en las fuentes que encaja perfectamente aquí. Buscar aquello que parece un juego desde dentro, pero que desde fuera parece trabajo duro. Lo fascinante aquí es cómo esta visión tan pragmática y occidental converge con la filosofía oriental, más concretamente con el Ikigai. Este concepto japonés representa ese punto dulce exacto del que habla Ravikant. A menudo se representa como un diagrama de Venn con 4 grandes círculos: lo que se ama, en lo que se es bueno, lo que el mundo necesita y lo que permite ganarse la vida. La intersección central de esos 4 elementos es el Ikigai. Espera, vamos a desgranar un poco ese diagrama porque tiene mucha tela. Si alguien tiene algo que ama hacer y resulta que es muy bueno en ello, pero el mundo no lo necesita o nadie está dispuesto a pagar por ello, eso es simplemente un pasatiempo, ¿no? Eso es. Falta una pieza fundamental del puzzle para que sea sostenible. Así es. Ese es precisamente el problema de seguir ciegamente el consejo de busca tu pasión sin mirar el contexto. Alguien se queda con un pasatiempo maravilloso, pero con los bolsillos vacíos, lo cual acaba generando resentimiento. Y frustración. Mucha. Por otro lado, si alguien tiene lo que el mundo necesita y le pagan por ello, pero no es bueno ni lo ama, tiene un trabajo alimenticio que probablemente le cause agotamiento a largo plazo. El Ikigai demuestra visualmente que la pasión por sí sola está incompleta. Requiere la paciencia de desarrollar una habilidad útil y la inteligencia de encontrar su lugar en el mercado. Por tanto, la pasión y el propósito no se encuentran por arte de magia caminando por la calle, se construyen bloque a bloque. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque una vez que se acepta que la pasión y el propósito son cosas que hay que construir con tiempo y esfuerzo, aparece un obstáculo monumental. ¿Cómo se mantiene el rumbo cuando las cosas se ponen difíciles al principio? Las fuentes nos traen un consejo de Steven Pressfield que, la primera vez que se lee, suena a auténtica locura. Suena un poco radical, sí. Pressfield aconseja que si alguien está escribiendo su primer libro o fundando una primera empresa, tiene que empezar a pensar en el segundo inmediatamente. Parece contradictorio, ¿verdad? Especialmente cuando sacar adelante un primer proyecto ya consume toda la energía disponible. Totalmente. Es como cuando alguien está en medio de una mudanza, rodeado de cajas de cartón, agotado, y le dicen que vaya pensando en la decoración de su próxima casa dentro de 10 años. Suena brama de mal gusto. Pero claro, al leer a fondo a Pressfield, se entiende que su consejo no es de logística, sino de filosofía. Hay que imaginar una estantería enorme en la pared. Si la mente visualiza esa estantería llena con 10 o 20 libros escritos por uno mismo a lo largo de toda una vida, el primer libro deja de ser una cuestión de vida o muerte. Pierde ese peso aplastante. Eso es, ya no se trata de sobrevivir a un único esfuerzo titánico y perfecto, sino de empezar a construir un cuerpo de trabajo. Esa imagen visual de la estantería es una herramienta mental potentísima. Obliga a pensar en términos de trayectorias completas, no de momentos aislados o de eventos puntuales. Y esto nos lleva directamente a Robert Greene y su visión sobre la maestría y la estrategia. Greene advierte que la mente humana tiene un defecto de fábrica bastante peligroso. ¿Cuál es? Tiende a quedar atrapada en el presente absoluto. Es decir, ante un contratiempo temporal, una crítica negativa, un cliente que se cae, un pequeño fracaso, la respuesta natural es volverse enormemente emocional y otorgarle a ese evento una importancia desmesurada. Claro, cuando un proyecto sale mal un martes por la tarde, la sensación inmediata es que el mundo entero se desmorona y que todo el esfuerzo ha sido en vano.
Esa es la trampa. A eso se le puede llamar miopía emocional. Se pierde por completo el hilo del propósito a largo plazo. Por eso, el antídoto que propone Green es un lema muy claro: mira más a lo ancho y piensa más a futuro. Si alguien es capaz de ampliar su perspectiva y ver ese fracaso del martes como un simple párrafo dentro de ese primer libro, que a su vez es solo uno de los 20 libros que llenarán la estantería, la carga emocional se diluye. Se relativiza todo. Exacto. Quien mantiene la perspectiva más amplia es quien inevitablemente prevalece, porque no se desgasta reaccionando a cada pequeño bache del camino. Y para transitar por ese camino lleno de baches, las fuentes ofrecen algo que va más allá de la filosofía pura. Una especie de maquinaria práctica para el progreso. En los textos hay una fórmula que estructura todo esto de una forma genial. La fórmula de los pasos. ¿Sí? Un sueño escrito con una fecha se convierte en una meta. Una meta dividida en pasos se convierte en un plan. Un plan respaldado por la acción hace que el sueño se haga realidad. Es pasar literalmente de la visión abstracta a la estructura concreta y de la estructura al movimiento físico. Aunque esa fórmula suena impecable sobre el papel, llevarla a la práctica genera mucha fricción. Para aliviar esa fricción, los textos vuelven a recurrir a la sabiduría oriental, concretamente al concepto de Kaizen. El famoso Kaizen. El Kaizen es la creencia sistemática de que pequeñas mejoras continuas y sostenidas en el tiempo generan resultados monumentales. Es la antítesis directa de esa mentalidad moderna que busca la transformación radical en 24 horas. El Kaizen confía ciegamente en el interés compuesto del esfuerzo. En lugar de intentar escribir el libro entero en un fin de semana a base de café y estrés, propone escribir 300 palabras al día cada día. Pero, a ver, siendo realistas, el peligro de planear esos pasos diarios es que la mente puede entrar en parálisis por análisis. Es muy común querer que cada pequeño paso del plan sea absolutamente perfecto antes de darlo. Se revisa el plan una y otra vez y al final la acción nunca llega. Y ahí es donde la filosofía japonesa nos regala la pieza que falta para que el motor funcione: el wabi-sabi. Este concepto es, en esencia, la capacidad de encontrar la belleza en la imperfección. Si decíamos que el Kaizen es el motor que impulsa el avance diario, el wabi-sabi es el permiso mental para encender ese motor aunque esté lloviendo y el asfalto esté agrietado. Para que nos hagamos una idea, es aceptar que el primer borrador de ese libro va a ser terrible, o que la primera versión de un proyecto va a tener fallos por todas partes. Precisamente, le dice a la parte perfeccionista de la mente que no es necesario que las condiciones sean ideales para empezar. De hecho, rara vez lo son. Empezar de forma imperfecta, con un escritorio desordenado y con dudas, siempre será infinitamente superior a no empezar en absoluto esperando el momento perfecto. El wabi-sabi elimina la culpa de la imperfección y permite que el Kaizen haga su trabajo diario. Resulta un alivio inmenso escuchar algo así. Quita un peso de encima enorme cualquiera. Ahora bien, debajo de toda esta ambición por construir, de la estrategia a largo plazo y de los pasos imperfectos, hay un hilo conductor mucho más silencioso que atraviesa todas las fuentes de hoy. Tiene que ver con la autenticidad pura y dura. Es un punto vital. Hay una cita en la documentación, atribuida a Naomi Judd, que resume este sentimiento. No intentes ser más de lo que eres, solo intenta ser todo lo que eres. Parece una instrucción sencilla, pero en el fondo advierte sobre el peligro de gastar una energía vital inmensa intentando encarnar una versión idealizada o persiguiendo expectativas que pertenecen a la familia, a la sociedad o a las redes sociales. Si conectamos esto con el panorama general de las lecturas, vemos que Naval Ravikant también señala esta vulnerabilidad. Él establece como una necesidad absoluta el superar la dependencia de la validación externa. Si el bienestar o el sentido de éxito dependen de los aplausos ajenos, se está construyendo sobre un terreno que no se puede controlar. Un terreno muy inestable. Demasiado. Y esto enlaza con una aportación fantástica del filósofo Jacques Marie Boutet, que aparece en los textos. Sé virtuoso, no demasiado, solo lo correcto. El exceso en cualquier cosa es un defecto. Esta cita de Boutet llama mucho la atención. Hoy en día hay una presión abrumadora por el maximalismo. Hay que levantarse a las 4 de la mañana, meterse en una bañera de hielo, leer un libro al día, tener un negocio millonario y además documentarlo todo con una sonrisa perfecta. ¿Cómo encaja esa idea de solo lo correcto en un mundo tan extremo? Encaja como un contrapeso vital.
Bautet aboga por lo que podríamos llamar una suficiencia disciplinada. Es tener la ambición para avanzar, pero la sabiduría para no consumirse en el intento. Para visualizarlo mejor es como el entrenamiento físico, ¿no? Si alguien quiere ponerse en forma, no se trata de correr una maratón diaria hasta romperse las rodillas por puro exceso de ambición. Se trata de correr lo justo y necesario hoy, con disciplina, para estar lo suficientemente sano como para volver a correr mañana. Es esa restricción inteligente. Un ejemplo impecable. Pero es crucial no confundir esa suficiencia o restricción inteligente con la pereza o la inacción. Porque aunque se abogue por la paciencia y la imperfección, los textos imponen una urgencia radical respecto al cuándo empezar. Wallace Wattles lo dejó escrito hace más de un siglo. No pienses que serás grande. Sé grande ahora. Actúa ahora. Es decir, corta de raíz esa ilusión reconfortante de que el mes que viene, o el año que viene, las circunstancias mágicamente se alinearán y todo será más fácil. Esa ilusión es quizás el mecanismo de defensa más antiguo de la mente humana para evitar la incomodidad del presente. El legendario entrenador de baloncesto John Wooden utilizaba una pregunta que desarma cualquier excusa relacionada con esperar un futuro mejor. Si no tienes tiempo para hacerlo bien, ¿cuándo tendrás tiempo para hacerlo de nuevo? ¡Qué gran verdad! La cruda realidad que exponen todas estas fuentes es que no existe una versión futura de las personas que vaya a disfrutar mágicamente de 28 horas en el día, de un coraje inquebrantable o de un cielo sin nubes. El único escenario real y tangible donde se puede ejercer el Kaizen o construir ese Ikigai es el presente imperfecto. Es una urgencia serena, impulsada por la claridad de propósito, no por el pánico de llegar tarde. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si recapitulamos todo el terreno que hemos cubierto en este análisis a fondo, la progresión es realmente reveladora. Empezamos en la quietud de una habitación, aprovechando la paciencia de un papel en blanco para crear una barrera frente a la reactividad tecnológica. El primer gran paso. Comprendimos que el legado, ese rastro de Emerson, se teje con microdecisiones invisibles. Luego vimos que la pasión y el propósito no son billetes de lotería esperando a ser descubiertos, sino un edificio que se construye asumiendo que al principio será difícil. Aprendimos, gracias a la analogía de la estantería, la importancia de pensar en trayectorias largas para evitar la miopía emocional ante los fracasos cotidianos. Esa visión a largo plazo lo cambia todo. Y, por último, vimos cómo arrancar el motor mediante la mejora continua y el permiso para ser imperfectos, actuando hoy mismo sin esperar a que el mundo nos aplauda. Todo esto demuestra que el verdadero progreso es un trabajo artesanal y constante. Y el impacto práctico de interiorizar este conocimiento es que desactiva en gran medida la ansiedad contemporánea. Esa sensación asfixiante de no llegar a todo o de no ser suficiente pierde fuerza cuando el enfoque se traslada a la intencionalidad diaria. Para quienes deciden aplicar estos principios mañana por la mañana, la métrica del éxito cambia. Ya no se mide por lo fuerte que se ha gritado al mundo, sino por qué pequeña acción imperfecta se ha completado hoy, con paciencia y con vistas a largo plazo. Es un cambio de paradigma brutal. Y en la sombra de todos estos autores. Si se acepta que el verdadero rastro vital se construye en la intimidad de esas decisiones silenciosas y en la paciencia de un papel completamente a salvo del escrutinio ajeno, ¿qué ocurre entonces con todas esas facetas de la identidad humana que se han creado única y exclusivamente para reaccionar y agradar al ruido exterior? Quizás el paso definitivo hacia una vida verdaderamente intencional no consista solo en elegir qué nuevo camino se va a empezar a construir. Tal vez el acto de mayor valentía sea decidir, de una vez por todas, qué caminos ruidosos y superficiales es el momento de abandonar definitivamente. Una reflexión final poderosa para llevarse a casa y masticarla con calma. A veces, restar aporta mucho más valor que seguir sumando. Con esta gran pregunta sobre la mesa, llega el momento de cerrar el programa de hoy. Un agradecimiento enorme a quienes nos escuchan por acompañarnos en esta travesía de ideas. Ojalá que todo este análisis sirva como la chispa necesaria para que mañana, con el primer café del día, haya la determinación suficiente para resistir el ruido, mirar esa página en blanco y dar el primer paso imperfecto. Esto ha sido The Deep Dive. Hasta el próximo análisis a fondo.